¿Estamos ante el verdadero Dacia Duster? ¿Ha habido una filtración? Toda la información en este vídeo. Hola a todos, seguramente os han pasado esta foto, el Dacia Duster 2024, modelo que ya os comenté se presentará dentro de un mes, y si es cierto que se asemeja bastante a las fotos espía, pero después de analizarlo hay un par de dudas, y la vamos a analizar en este vídeo. Y es que como os enseñé hace unos días, hubo una filtración de una foto espía del Dacia Duster en pruebas en Chequia, y es aquí donde ya podemos apreciar varios detalles que no concuerdan. Uno de ellos el paragolpes, el cual como veis se asemeja bastante al del Dacia Duster, pero en este caso es muchísimo más finito. Las branquias tampoco están presentes en este modelo, a no ser que haga un modelo más básico, tampoco es que tenga mucho sentido. En cuanto al lateral, sí es verdad que está bastante conseguida y que lo que es la curva del capó por la parte lateral será algo similar, aunque aquí se ve más corta y no tan alargada. Y luego si nos vamos a la parte frontal, un poquito más de lo mismo. Lo que es el DLR, la luz del intermitente y que también sirve de diurna, está pegada prácticamente a la parte superior del capó, cosa que en esta foto queda un poquito más baja. Por lo que después de estos pequeños análisis, sí, muy buen Photoshop, pero dudo bastante que estemos ante el modelo real. Además, si analizamos la foto un poquito más de cerca, vemos unos pequeños extraños en el diseño. Junto a la matrícula pues vemos un pequeño saliente hacia abajo que no concuerda, e incluso el paragolpe donde termina y engancha con el guardabarro hay una mueca un poquito extraña. Lo mismo si comparamos lo que es la rejilla delantera, la del modelo de la izquierda, el modelo de pruebas es muy similar a la del Duster, y la de la derecha pues más bien al de uno de los actuales, pero es completamente distinta. Aprovecho este vídeo también para enseñaros las últimas fotos espía, porque aparte de esta que os mostré en el vídeo anterior, tenemos esta del lateral donde se aprecian bastante bien los detalles y la forma final. Y por supuesto se confirma lo que os comenté, las barras del techo son modulares, las vais a poder utilizar a modo de vaca sin comprar ningún accesorio adicional. También apreciamos bastante bien lo que es la forma trasera y la terminación del alerón. Me gusta mucho la forma que tiene porque da ese aspecto de robustez. ¿Y qué decir de esta foto frontal? Podemos ver claramente que los DLR, es decir, las luces de LED diurna, tendrán la función de intermitente. Última foto bastante detallada y gracias a la luz que tenemos. Podemos apreciar todos los detalles del faro, los cuales tienen esa forma de V hacia la derecha y que se integran un poco en la zona del maletero, que a diferencia de otras veces es el propio maletero el que se incrusta en el faro, algo inusual en Dacia. Vemos también la salida de escape que mira hacia abajo, aunque no sabemos si será su forma final, ya que en este tipo de vehículos se suelen conectar algunos que otros aparatos adicionales para medir las emisiones. Y en la última foto filtrada tenemos al Duster en lo alto, en el cual podemos apreciar que va a mantener sus características SUV, pero no un SUV cualquiera, sino un SUV hecho para poder rodar también en el campo. Y es que según los rumores que me han ido llegando, va a haber un gran sistema innovador, nunca visto hasta ahora en Dacia, por lo que atentos a la información que den en la presentación del mes que viene. Así que aunque este modelo parece ser bastante fiel a la recreación actual, falla en algunos detallitos, ya que como podéis observar en esta foto, el nuevo Duster va a compartir muchas cosas con el Dacia Duster. Vemos que se está respetando la forma del paragolpes, la rejilla de la calandra baja es bastante similar, equipará branquias aunque algo más pequeñas, y lo que también parece que no va a cambiar y no se va a parecer a la foto del Photoshop es la forma del capó, ya que por lo que vemos va a ser bastante similar a la del Duster. ¿Y tú, qué piensas? ¿El modelo final será más parecido al Duster o al de la foto filtrada? Déjamelo escrito en los comentarios. Como siempre, si quieres estar al tanto de la última, dale al me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Dacialízate.